El aeropuerto estaba lleno aquella tarde. Vidas que iban y venían, maletas apresuradas, abrazos emocionados y despedidas silenciosas. Alejandro, un empresario exitoso, caminaba con prisa hacia la puerta de embarque. Otro vuelo internacional, otro contrato millonario, la misma rutina de siempre. Nada en ese día indicaba que su vida cambiaría para siempre en cuestión de segundos. Pero el destino, el destino ama las sorpresas. Fue entonces cuando la vio. Laura, la mujer que había amado intensamente y, por orgullo, dejó escapar años atrás. Estaba allí, entre la multitud, más madura, más hermosa, con el mismo brillo en los ojos, y acompañada de 4 adolescentes. 4 jóvenes que al principio podrían parecer simplemente sus hijos, pero había algo extraño, algo que hizo que Alejandro se detuviera, fijara la mirada y sintiera su corazón acelerarse como hacía mucho no sentía. Eran idénticos a él, la misma expresión, la misma forma de caminar, incluso la sonrisa le resultaba familiar. Un torbellino de emociones invadió su mente. ¿Eran sus hijos? ¿Por qué nunca lo supo? ¿Por qué Laura nunca lo buscó? ¿Y por qué, justo ahora, el destino los ponía cara a cara otra vez? La vida tiene maneras curiosas de enseñarnos, y a veces, aquello que creemos haber perdido, solo estaba esperando el momento perfecto para reaparecer. Alejandro no podía moverse. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Los anuncios por megafonía se volvieron un eco lejano, y las personas que pasaban a su lado desaparecieron en un fondo borroso. Todo su enfoque estaba en esa escena frente a él. Laura, radiante, con 4 jóvenes adolescentes que hablaban y reían con total naturalidad, como si no llevaran el peso de un secreto tan inmenso, como si no ocultaran la verdad que ahora lo atravesaba como una daga invisible. Dio un paso hacia adelante, luego otro. El corazón le martillaba en el pecho. No sabía qué decir, ni siquiera si debía acercarse, pero algo en su interior gritaba que no podía simplemente alejarse. No, esta vez. Laura. Su voz salió más baja de lo que esperaba, casi como un susurro que traía consigo años de silencio y preguntas sin respuesta. Ella se giró, sorprendida. Sus ojos se abrieron al verlo. Por un segundo, el tiempo pareció retroceder. Volvieron a ser aquellos jóvenes apasionados, llenos de sueños, antes de que las decisiones, las oportunidades y los errores los separaran. «Alejandro», dijo ella con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, «¿qué haces aquí?» «Yo podría preguntar lo mismo», respondió él sin apartar la vista de los chicos. Los jóvenes también lo miraban. No con miedo ni extrañeza, sino con una especie de curiosidad natural. Uno de ellos incluso frunció el ceño, como si intentara recordar de dónde conocía ese rostro, pero Alejandro no necesitaba más pruebas. Lo sentía, eran suyos, lo sabía. «¿Son?», preguntó, dejando la pregunta en el aire, quebrada por la emoción. Laura tragó saliva. Bajó la mirada un instante, como buscando palabras en el suelo brillante del aeropuerto. Luego asintió, casi imperceptiblemente. «Sí», murmuró, «son tus hijos». Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Años y años de vida, de negocios, de relaciones vacías, de noches solitarias en hoteles de lujo, de firmas millonarias. Todo parecía irrelevante ahora. Había perdido una década de vida con ellos. No había estado en sus primeros pasos, en sus primeras palabras, en sus cumpleaños. No los había abrazado en noches de fiebre. No había escuchado sus risas en el parque. Y no por elección, sino por no saber. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz rota. Laura lo miró, dolida también. Te fuiste. Decidiste que tu carrera, tus negocios, tu mundo eran más importantes que una familia. Yo no quería rogarte.
No quería que sintieras que te obligaba a quedarte. Te amaba, Alejandro, pero entendí que el amor no era suficiente para ti. Sus palabras fueron cuchillas dulces, cada una cortando con precisión. Pensé muchas veces en buscarte, continuó ella, pero cada vez que lo consideraba, aparecías en revistas, en entrevistas, rodeado de modelos, viajando por el mundo. No quería que mis hijos crecieran esperando a un padre ausente. Preferí darles paz. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de todas aquellas decisiones del pasado, de todas las veces que eligió el poder sobre el amor, el dinero sobre la compañía, el éxito sobre la familia. Ahora, frente a sí, tenía lo que quizás habría sido su mayor tesoro, y lo había perdido por completo. O tal vez no todo estaba perdido. Miró a los chicos otra vez. Sentía una mezcla de miedo, culpa y una esperanza tímida que se abría paso en su corazón. Aún no los conocía, pero ya los amaba. Y en ese momento, más que nunca, deseó una segunda oportunidad. No solo con Laura, sino con ellos. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Era demasiado tarde para recuperar todo lo que había perdido? Alejandro no podía moverse. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Los anuncios por megafonía se volvieron un eco lejano, y las personas que pasaban a su lado desaparecieron en un fondo borroso. Todo su enfoque estaba en esa escena frente a él. Laura, radiante, con 4 jóvenes adolescentes que hablaban y reían con total naturalidad, como si no llevaran el peso de un secreto tan inmenso, como si no ocultaran la verdad que ahora lo atravesaba como una daga invisible. Dio un paso hacia adelante, luego otro. El corazón le martillaba en el pecho. No sabía qué decir, ni siquiera si debía acercarse, pero algo en su interior gritaba que no podía simplemente alejarse. No esta vez. ¡Laura! Su voz salió más baja de lo que esperaba, casi como un susurro que traía consigo años de silencio y preguntas sin respuesta. Ella se giró sorprendida. Sus ojos se abrieron al verlo. Por un segundo, el tiempo pareció retroceder. Volvieron a ser aquellos jóvenes apasionados, llenos de sueños, antes de que las decisiones, las oportunidades y los errores los separaran. «Alejandro», dijo ella con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, «¿qué haces aquí?» «Yo podría preguntar lo mismo», respondió él sin apartar la vista de los chicos. Los jóvenes también lo miraban, no con miedo ni extrañeza, sino con una especie de curiosidad natural. Uno de ellos incluso frunció el ceño, como si intentara recordar de dónde conocía ese rostro, pero Alejandro no necesitaba más pruebas. Lo sentía, eran suyos, lo sabía. «¿Son?» preguntó, dejando la pregunta en el aire, quebrada por la emoción. Laura tragó saliva. Bajó la mirada un instante, como buscando palabras en el suelo brillante del aeropuerto. Luego asintió, casi imperceptiblemente. «Sí», murmuró, «son tus hijos». Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. Años y años de vida, de negocios, de relaciones vacías, de noches solitarias en hoteles de lujo, de firmas millonarias. Todo parecía irrelevante ahora. Había perdido una década de vida con ellos. No había estado en sus primeros pasos, en sus primeras palabras, en sus cumpleaños. No los había abrazado en noches de fiebre. No había escuchado sus risas en el parque. Y no por elección, sino por no saber. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con la voz rota. Laura lo miró, dolida también. «Te fuiste. Decidiste que tu carrera, tus negocios, tu mundo eran más importantes que una familia. Yo no quería rogarte. No quería que sintieras que te obligaba a quedarte. Te amaba, Alejandro. Pero entendí que el amor no era suficiente para ti.
Sus palabras fueron cuchillas dulces, cada una cortando con precisión. Pensé muchas veces en buscarte, continuó ella, pero cada vez que lo consideraba, aparecías en revistas, en entrevistas, rodeado de modelos, viajando por el mundo. No quería que mis hijos crecieran esperando a un padre ausente. Preferí darles paz. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de todas aquellas decisiones del pasado, de todas las veces que eligió el poder sobre el amor, el dinero sobre la compañía, el éxito sobre la familia. Ahora, frente a sí, tenía lo que quizás habría sido su mayor tesoro, y lo había perdido por completo. O tal vez no todo estaba perdido. Miró a los chicos otra vez. Sentía una mezcla de miedo, culpa y una esperanza tímida que se abría paso en su corazón. Aún no los conocía, pero ya los amaba. Y en ese momento, más que nunca, deseó una segunda oportunidad. No solo con Laura, sino con ellos. Pero la gran pregunta seguía en el aire. Era demasiado tarde para recuperar todo lo que había perdido. Alejandro se sentó en una de las bancas cercanas al ventanal del aeropuerto, con la vista fija en la pista de aterrizaje, pero su mente estaba lejos, muy lejos de los aviones que despegaban. Laura se había ido con los chicos dándole espacio. Necesitaba tiempo para digerirlo, tiempo para sentir, para comprender, para aceptar. 4 hijos. 4 adolescentes que habían vivido más de 13 años sin saber que su padre estaba vivo, respirando, construyendo un imperio mientras ellos aprendían a leer, caían en bicicleta o reían frente a un pastel de cumpleaños. Había perdido tanto y ni siquiera sabía que lo había perdido. El Alejandro de los negocios, el de los trajes hechos a medida y los relojes suizos, no sabía cómo lidiar con esa verdad. No había manual para esto, no había asistente que organizara ese tipo de emociones. Era una herida que no se curaba con dinero, un vacío que ninguna cifra podía llenar. Recordó el momento en que Laura le dio la noticia, su voz temblorosa, su mirada herida, pero firme. No había odio en ella, no había venganza, solo verdad. Una verdad que lo desnudaba por dentro. Por primera vez en años, Alejandro no se sintió poderoso. Se sintió humano. Había elegido el éxito. Había puesto los negocios por encima del amor. Se había convencido de que era lo correcto, de que el amor era una distracción, un lujo que no podía permitirse. Pero en lo profundo sabía que todo había sido miedo. Miedo a amar, a entregarse, a necesitar a alguien más. Y ahora, el destino le mostraba el precio de ese miedo. Pasaron largos minutos antes de que Laura regresara. Estaba sola esta vez. Se sentó a su lado, en silencio. No hacía falta hablar. Ambos sabían que algo profundo se estaba moviendo entre ellos. Una conexión antigua que nunca se había roto del todo. ¿Cómo son?, preguntó él finalmente. ¿Cómo son nuestros hijos? Laura sonrió con ternura, como una madre que habla del mayor orgullo de su vida. Gabriel es el mayor, por unos minutos. Es serio, observador, como tú. Le gusta el ajedrez, la ciencia y es increíblemente protector con sus hermanos. Luego viene Nicolás. Es risueño, impulsivo, vive el momento. ¿Sabes?, dijo él con voz quebrada. Siempre soñé con tener una familia, pero me dije a mí mismo que no era para mí, que no sabría cómo ser padre, que terminaría fallando. Laura lo miró con compasión. Tal vez sí habrías fallado, Alejandro. Todos fallamos. Yo también he fallado muchas veces como madre, pero ellos no necesitan un padre perfecto, solo uno presente, uno que los escuche, que los abrace, que esté ahí. Alejandro bajó la cabeza. Nunca se había sentido tan vulnerable y sin embargo tan libre. Quiero conocerlos, dijo con firmeza. No sé cómo hacerlo, no sé si me odiarán, pero quiero intentarlo.
Aunque sea empezar con una conversación, una salida, un paso. Laura asintió con una mezcla de emoción y cautela. Eso depende de ellos. No les he hablado mucho de ti. Solo lo suficiente para que supieran que existías. No quería llenarles la cabeza de expectativas. Pero, si estás dispuesto, yo puedo preparar el terreno. Alejandro la miró con gratitud. Gracias, gracias por no haber hablado mal de mí, por haberlos criado con tanto amor. No lo hice por ti, dijo ella con una sonrisa suave. Lo hice por ellos, y porque una parte de mí siempre esperó que algún día volverías. Ese algún día había llegado. En ese instante, Alejandro entendió que su vida estaba por comenzar de nuevo. No como empresario, no como millonario, sino como padre. Y aunque el camino sería incierto y seguramente lleno de tropiezos, también estaría lleno de primeras veces. Primeras conversaciones, primeros abrazos, primeras risas compartidas. Aún había tiempo para construir algo real. No podía recuperar los años perdidos, pero podía luchar por los años que venían. Una semana después de aquel encuentro inesperado en el aeropuerto, Alejandro se encontraba frente a la cafetería donde Laura había combinado un encuentro con los chicos. Era un lugar sencillo, con mesas de madera, estanterías llenas de libros y una música suave que creaba un ambiente cálido, muy lejos del lujo al que él estaba acostumbrado. Pero había algo en ese lugar que lo hacía sentir en casa, incluso antes de entrar. Tenía las manos sudorosas, una sensación extraña para alguien acostumbrado a firmar contratos multimillonarios sin pestañear. Pero esto no era una negociación, era un reencuentro con o que nunca teve, o más importante, de su vida. Cuando los vio entrar, su corazón se detuvo un instante. Laura venía al lado de ellos, tranquila, confiante, más atenta a cada detalle. Os 4 meninos caminaban lado a lado, como uma pequena tropa. Todos diferentes e ao mesmo tempo idênticos. Os traços, os gestos, como um espelho quebrado em 4 partes. «Hola», dijo él, levantándose de inmediato. Los chicos lo miraron. Gabriel, el más alto, fue el primero en extender la mano. «Hola, soy Gabriel». «Alejandro», respondió él, estrechando su mano con firmeza mas con emoción contida. Uno a uno, los demás se presentaron. Nicolás con una sonrisa tímida, Mateo con curiosidad y Emiliano con una mirada intensa, como si lo analizara por dentro. Alejandro sintió que cada palabra, cada saludo, era un ladrillo que iba construyendo una nueva posibilidad. Durante los primeros minutos hablaron de cosas triviales, la escuela, los pasatiempos, lo que les gustaba hacer. Alejandro hizo preguntas, escuchó con atención, se rió con ellos, pero algo en su interior le decía que había una verdad más profunda que debía salir. Y fue Mateo quien lo dijo primero, directo, sin rodeos. ¿Por qué te fuiste? La pregunta cayó como un rayo en medio del café. Laura iba a intervenir, pero Alejandro levantó la mano suavemente. Tienes derecho a saber, dijo con sinceridad. Y no me fui, no sabía que ustedes existían. ¿En serio no lo sabías?, preguntó Nicolás con cejas arqueadas. No. Si lo hubiera sabido, no habría pasado un solo día sin buscarlos. Se hizo un silencio pesado. Los chicos se miraron entre sí. Había dudas, claro, y heridas, pero también una curiosidad genuina, una parte de ellos que quería creer. He cometido muchos errores, continuó Alejandro. Fui un cobarde en su momento. Pensé que el amor no era para mí, que mi vida debía estar enfocada solo en el éxito. Pero me equivoqué. Y si ustedes me lo permiten, quiero remediar algo de ese daño. Quiero estar, no como un extraño millonario, sino como su padre. Laura, ao lado deles, sorriu discretamente. Havia esperança ali, uma nova chance. Foi então que Emiliano,
O mais silencioso se aproximou e colocou um desenho sobre a mesa. Era um retrato, um homem de terno com expressão séria, mas com olhos tristes. Era Alejandro. Lo dibujé después de conocerte. No sabía si quería que fueras nuestro papá, pero ahora creo que podrías intentarlo. Alejandro pegou o desenho com cuidado, como se fosse uma joia rara. Seus olhos se encheram de lágrimas. Graças, Emiliano. Graças a todos vocês. Nesse momento, algo mudou. Não havia mais desconfiança no ar. Havia possibilidades. O ponto de giro não foi uma revelação bombástica. Foi um simples gesto, um desenho, um reconhecimento. A partir dali, nada mais sería igual. Las semanas siguientes fueron una mezcla de descubrimientos, emociones y pequeños milagros cotidianos. Alejandro, quien nunca había cocinado más allá de pedir comida por teléfono en restaurantes de lujo, ahora se encontraba comprando ingredientes básicos para preparar panqueques. Emiliano le había dicho que eran su desayuno favorito. Aunque la cocina terminaba siendo un desastre y seguía pegado a una receta en su celular, Alejandro se sentía vivo, presente, como hacía mucho no se sentía. Gabriel, el más reservado, empezó a aceptar las invitaciones para visitar la empresa de Alejandro. Era un mundo nuevo para él. Oficinas, reuniones, decisiones importantes. Pero lo que más lo sorprendía era ver cómo su padre hablaba con seguridad, pero también cómo se detenía a explicarle las cosas. Cada visita era una oportunidad para conocerse un poco más. Nicolás se convirtió en su compañero de caminatas en el parque. Siempre hablaba de música, de fútbol, de los videojuegos que le gustaban. Alejandro escuchaba, reía, preguntaba. En una de esas caminatas, Nicolás le lanzó una pregunta inesperada. ¿Y tú jugabas cuando eras niño o solo trabajabas? Alejandro sonrió con nostalgia. Trabajaba. Desde muy joven, pensaba que eso me haría feliz. ¿Y lo fuiste? La pregunta quedó suspendida en el aire. No supo responder con certeza, pero algo dentro de él cambió. Ahora sabía que era lo que verdaderamente quería. No perderse ni un solo instante más con ellos. Mateo, por su parte, hacía un dibujo nuevo cada semana. Alejandro los enmarcaba y los colgaba en el pasillo de su departamento. Cada uno de esos dibujos era una forma silenciosa de comunicación. A través del arte, Mateo estaba abriendo su corazón. Laura observaba todo con una mezcla de alegría y prudencia. No quería ilusionarse demasiado. Había sido muy difícil criar a los cuatro sola, soportar preguntas, miradas, juicios. Pero ver a Alejandro comprometido, presente, le daba una esperanza nueva. No como una promesa vacía, sino como una construcción real, paso a paso. Un sábado, fueron todos juntos a un parque de diversiones. Nada lujoso. Un lugar sencillo, con juegos mecánicos, algodón de azúcar y un tren pequeño que recorría el lugar. Alejandro gritaba en la montaña rusa con Nicolás, ayudaba a Emiliano con su helado, era retratado por Mateo con su cámara y perdía en ajedrez contra Gabriel. En medio del bullicio, captó una imagen que se le quedó grabada para siempre. Laura, sentada en un banco, mirando todo con los ojos brillantes, sonriendo desde el alma. Se acercó y se sentó a su lado. «Gracias por esto», dijo con sinceridad. «No sé si merezco tanto, pero cada minuto con ellos es un regalo. Te estás ganando cada segundo, Alejandro, no por lo que das, sino por estar». Él la miró. Había amor en sus palabras. No ese amor romántico que arde rápido, sino el que sostiene, el que resiste el tiempo. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Laura guardó silencio unos segundos y luego respondió. No sé si el perdón es un destino, quizás sea un camino, y mientras sigas caminando con ellos y con el corazón abierto, vamos a sanar. Todos, paso a paso.
En ese momento, los chicos llegaron corriendo, riendo, con helados y anécdotas. No había más tiempo para hablar del pasado. El presente los llamaba. Etel, la respuesta llegó minutos después. Entonces camina con nosotros, un paso a la vez, sin prisa, con el corazón. Alejandro sonrió. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba justo donde debía estar. Una tarde lluviosa, Alejandro recibió una llamada urgente. Gabriel había tenido un accidente menor en la escuela durante una práctica de fútbol. Nada grave, pero bastó para que el corazón de Alejandro se detuviera unos segundos. Corrió al hospital sin pensarlo. Cuando llegó, encontró a Gabriel con una pierna vendada y cara de fastidio. «Estoy bien, papá. Solo fue un mal movimiento. Ni siquiera me dolió tanto», dijo el chico, restando importancia. Pero Alejandro no podía calmar su ansiedad. Le temblaban las manos. Se sentó a su lado, lo miró fijamente y soltó con voz quebrada: «No vuelvas a asustarme así. No sabes lo que sentí al pensar que podía perderte». Gabriel, sorprendido, lo miró con atención y por primera vez lo llamó de forma natural. «Papá, ya estoy bien, de verdad, pero gracias por venir tan rápido». Esa palabra, papá, tan sencilla y tan poderosa. Alejandro no pudo evitar las lágrimas. Gabriel, incómodo al principio, le ofreció la mano y luego tímidamente un abrazo. El primer abrazo espontáneo, el primero de muchos. Horas después, cuando regresaron a casa, los otros 3 hermanos estaban esperando con carteles hechos a mano que decían: «Bienvenido, Gabriel», como si volviera de una gran aventura. Alejandro sintió que algo se había sellado entre todos. No con promesas, sino con actos. Laura los observaba desde la cocina. Cuando Alejandro se acercó, ella le dijo: «Ahora sí, eres parte del caos. Bienvenido a la verdadera riqueza». Y Alejandro por fin lo entendió. No era el dinero, ni las acciones, ni las propiedades. La riqueza real estaba allí, en esas voces, en esos abrazos, en esa mujer que lo había amado en silencio y en esos hijos que ahora le decían papá. Meses después, Alejandro caminaba por el aeropuerto, el mismo lugar donde su vida había dado un giro inesperado. Esta vez no estaba solo. A su lado, Gabriel, Nicolás, Emiliano y Mateo cargaban mochilas, riendo y discutiendo por quién se sentaría en la ventana. Laura, con una sonrisa serena, los observaba desde atrás, con una mirada llena de paz. Era un viaje en familia, el primero de muchos. Mientras caminaban, Alejandro pensó en lo rápido que todo había cambiado. Pasó de ser un hombre solo y poderoso a ser un hombre acompañado y verdaderamente rico. Aprendió que no se trata de cuánto tienes, sino de a quién tienes a tu lado cuando más lo necesitas. Y sobre todo, comprendió que a veces la vida te da una segunda oportunidad, no para corregir el pasado, sino para construir algo nuevo, algo mejor. Antes de abordar, Mateo le entregó un dibujo. En él aparecían los 6, tomados de la mano, con un sol brillante detrás. Alejandro lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo: «Gracias, hijo». Ese día no solo abordaron un avión, abordaron una nueva vida, unidos, fuertes y con un amor que ya no necesitaba explicación. A veces me recuerda a mí en mi juventud. Después está Mateo, él es el artista, dibuja todo lo que ve y tiene una sensibilidad que te parte el alma. Y por último, Emiliano. Es el más callado, pero el más intenso. Tiene una mirada que atraviesa y una conexión especial con los animales. Los entiende, los cuida. Alejandro escuchaba cada palabra como si fueran diamantes. Cada descripción era un regalo que lo acercaba un poco más a esos desconocidos que eran, sin embargo, parte de su propio ser. Esa noche, cuando Alejandro se acostó en su cama, no pensó en números ni contratos. Pensó en 4 nombres, 4 risas,
4 abrazos y en una mujer que, contra todo, seguía siendo el centro de una vida que apenas comenzaba a reconstruirse. Tomó su celular y escribió un mensaje para Laura. Gracias por no cerrarme la puerta, por permitirme conocer lo más valioso que construiste. Quiero estar, no por obligación, sino por amor, por ellos y por todo lo que aún podemos ser como familia.